Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Prometí en el diván del martes pasado, que fue el preámbulo de este, que hablaría sobre el libro de Cal Honoré, Elogio de la Lentitud, que es una de las varias publicaciones que ha realizado este autor sobre el tema de la velocidad como estilo de vida y la emergencia de un movimiento en distintas partes del mundo que quiere hacer reversible el culto a esa velocidad. La pregunta es, ¿estamos ante un esnovismo que no es tan nuevo porque este movimiento empezó ya en el principio de este siglo? ¿O estamos ante una rebelión de un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos? Vamos a ver qué dicen al final los oyentes. Cal Honoré es un periodista que nació en Escocia, pero vivió gran parte de su vida en Canadá. Ahora está nuevamente en Inglaterra, en Londres. Ha sido conferenciante de TED y es autor y periodista galardonado varias veces. Ha escrito otros libros sobre la temática slow, por ejemplo, la lentitud como método, o otro que se llama Bajo Presión. Y además los artículos de él aparecen en The Economics, en Miami Herald y en otros periódicos de gran difusión internacional. Este texto del que vamos a hablar un poquito, Elogio de la Lentitud, es un bestseller mundial. Y aquí Honoré, al tiempo que deconstruye el camino para explicar cómo llegamos a este estilo de vida que ha hecho del culto a la velocidad en todo un paradigma de éxito y eficacia, nos motiva también a una ruptura, nos expone las claves del movimiento slow, que es un movimiento a nivel mundial y que aboga porque nos tomemos la vida con otra filosofía. Cuando nos adentramos al texto, cada capítulo se centra en un aspecto diferente, pero teniendo en todos a la velocidad como el leitmotiv que atraviesa, como ese punto transversal, la velocidad y el trabajo, la velocidad y la comida, la velocidad y el cuerpo y la mente, el sexo, el ocio, la educación, todas las áreas de nuestra vida. Y el autor complementa sus observaciones e ideas sobre la necesidad de ese cambio de paradigma desde lo faster a lo slow, con una cantidad de datos, que eso es muy típico de los textos anglosajones, Carmen, que hay dos ideas, a veces, si tenemos suerte, hay tres, que se van complementando con informes, con fuentes, entrevistas, ejemplos, y hay lectores que han manifestado que se saturan con toda esa información. Curioso que él está haciendo un alegato de recuperación de la lentitud y entonces la gente se siente saturada. Pero yo pienso que su trasfondo periodístico hace que él quiera sustentar con datos y con testimonios de distintas figuras importantes que están dentro del llamado movimiento slow, desde Japón sobre todo a Italia. Y dándole fuerza entonces a esas opiniones. Y nos cuenta Honoré cómo empezó esta tiranía de contar el tiempo, de estar atrapados por el recorrido sordo o sonoro que hacen los relojes. El primer reloj no cuenta de sol, lo inventaron los egipcios, fueron ellos los primeros en dividir el día en partes iguales, y después de que nuestros antepasados aprendieron a contar años, fíjate si hace mucho, se empezaron a contar meses y días, y más adelante esa búsqueda de la exactitud milimétrica ha hecho que hablemos de nanosegundos y que haya gente que lleva ese tipo de mediciones. Sin embargo, a pesar de este recorrido que empieza en una de las culturas más antiguas, que algunos dicen que es tan antigua como la Sumeria, hay toda una discusión respecto a eso, porque siempre hemos creído que fue allí en la llamada Mesopotamia que crece la primera civilización, pero bueno, no nos vamos a meter en temas arqueológicos e históricos. Él sí que dice que el punto de inflexión fundamental fue la revolución industrial, la primera revolución industrial, que trajo el vapor en trenes, en barcos, y que nos fue convirtiendo esclavos cada vez más de nuestros horarios.
con esa revolución industrial que ahora nos parecería súper slow, súper lenta, ¿verdad? Descubrimos la relación que había entonces entre la productividad y nuestro tiempo y se empezaron a dividir las tareas, se empezaron a usar máquinas y a multiplicar la cantidad que podemos producir por unidad de tiempo, así como su valor monetario. Nos cuenta Honoré que fue Benjamin Franklin el que crea esta metáfora que dice que el tiempo es oro, equiparando entonces a algo cuantitativo con valor económico, lo que es el tiempo, y eso se nos ha quedado inoculado a cada uno de nosotros en esos momentos en los que corremos. Hay gente que corre siempre, hay gente que corre a veces, y la propuesta es que elijamos y pensemos cuándo es necesario correr y cuándo no. El caso es que la segunda, la tercera, y estamos ya en la cuarta revolución industrial, ha ido acelerando las cosas y a partir de Internet y de ahora la inteligencia artificial, imagínate que hemos alcanzado velocidad que son imposibles de alcanzar por el cerebro humano, ¿no? Ya nos estamos quejando de eso. Y desde esa revolución industrial hemos tenido que adaptarnos a la velocidad de las máquinas y nuestra forma de vida se ha vuelto una dictadura de los horarios. Esa prisa se llevó primero al ámbito laboral para que fuéramos más rentables o productivos. Fue una larga lucha en el siglo XIX, se empezó a plantear esa necesidad de que las 24 horas se dividieran en 3, 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para dormir. Eso se ha quebrado últimamente y la gente se encuentra una gran hazaña. Incluso se siente mediocre, Carmen, cuando solo trabaja las 8 horas de su horario y decide que cuando se vaya, se va para el gimnasio o se va a hacer alguna otra cosa. Voy a empezar hablando, porque no va a dar tiempo, Carmen, a plantear todo. Esto es una invitación más bien a esa lectura o a buscar en YouTube, porque él habla perfectamente español y vamos a encontrar en esos ciclos que hace el BBVA una charla muy interesante donde él plantea gran parte de estos del contenido de este libro y de sus otros libros, pero él nos cuenta que fue en 1954 cuando la empresa Swanson mostró la primera cena para tomar ante el televisor. Y eso fue un escándalo, Carmen, porque la mayoría de los esposos norteamericanos se quejaban de que le pusieran esa bandejita ya precocinada, que tenía pavo con aderezo, de torta de maíz y grasa, y papas dulces y guisantes, todo empapado de un montón de mantequilla, pero empezamos a extender el uso del microondas en los años 70 del siglo XX y la comida pasó a medirse en segundos. Y viene la cajita de estos alimentos precocinados, que muchas veces no son los más sanos, ¿no? Esto se prepara en 2 minutos, en 3 minutos, en 4 minutos, a veces en segundos. Y ese eslogan, engulle, traga y vete, se fue extendiendo incluso en la vieja Europa, en donde sabemos que el arte de comer constituye una de las insignias principales de ese estilo de vida, que sin embargo cada vez es menos extendido. Nuestra defensa debería comenzar en la mesa con la comida lenta. Y hay pequeñas conquistas que se han logrado, Carmen, y que son muy interesantes. Por ejemplo, se han recuperado a través de los apoyos y del dinero que recauda este movimiento más de 130 exquisiteces que estaban desapareciendo en Italia, como el apio negro de Trevi, los espárragos violeta de Alberga o los albaricoques en el Vesubio. Y el movimiento se ha ido extendiendo a Grecia, a Francia, pero también va ganando terreno en el paradigma de los faster, que es Estados Unidos. Y hay más, cuando él escribió el libro, ya hace más de 10 años de eso, había más de 80,000 miembros en distintos lugares. Y es cierto que uno de los requisitos, para que no nos pongamos a inventar y pensar que esto es una receta que se puede hacer en todas partes, el primer requisito para que una ciudad o un pueblo pueda inscribirse dentro de el movimiento Slow es que no puede tener más de 150,000 habitantes. Entonces esto se puede hacer en Constanza, que podría ser muy interesante plantear algo así, en donde hay productos orgánicos de temporada y otros lugares de nuestra geografía nacional, como es ahora Ocoa, con el vino, el mango y otros productos, ¿no? Gracias por acompañarnos en el diván de Mari Mora.
Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.